Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, este video está destinado a permanecer como un video exclusivo para ustedes, mis patrocinantes, como una muestra de agradecimiento hacia quienes, a pesar de la interrupción en nuestra producción audiovisual, de todos modos siguieron apoyándonos. Infinitas gracias. El pasado 6 de febrero, hace 7 meses, publiqué mi último video como un intento de esbozar, un intento parcial, de esbozar lo que podría venirnos encima este año. Video que se quedó corto y ya les explicaré por qué. Bueno, ustedes mismos me imagino que ya se dieron cuenta. Y luego de publicar ese video, y para que más o menos entiendan a qué nos vimos sometidos nosotros, la familia Boccanera Palermo, durante estos meses, luego de ese video, 20 días después entregamos nuestro apartamento a sus nuevos dueños, luego de mandarnos el nada fácil proceso de empacar todos nuestros bienes para poder mudarnos, pero no hacia un destino preciso. Todavía no habíamos encontrado nuestra nueva casa. Por lo tanto, tuvimos que enviar nuestra mudanza a un depósito provisional en Italia, el país que habíamos escogido como nuevo destino. Y se trató de una escogencia lógica por varios motivos, pero sobre todo porque somos italianos, tenemos doble nacionalidad. De allí nos fuimos a un alojamiento provisional en Alemania durante casi un mes, hasta que justo el día antes del comienzo de la primavera, el 19 de marzo, llegamos a Italia, a otro alojamiento temporal en casa de un familiar, para comenzar el proceso de buscar y encontrar una nueva casa. Proceso que nos llevó 2 meses nada fáciles, hasta que por fin el 21 de mayo pudimos entrar a nuestra nueva casa. Una casa a la cual había que hacerle muchos trabajos y acomodar muchas cosas y recibir la mudanza, desempacar, en fin. No los voy a aburrir con un relato tan convencional. Solo sepan que en estos últimos 3 meses y medio no hemos parado de levantar nuestro hogar, aunque hemos estado al punto del agotamiento varias veces. ¿Por qué? Porque ya son 6 años desde que nos fuimos de Venezuela. Y todo este proceso pesa y se acumula. Y en este último esfuerzo, en el cual hemos estado desde febrero, las reservas de energía física no nos fallaron, pero el agotamiento nervioso, bueno, eso es algo distinto, ¿no? Aunque uno se agota y se recupera. Y bueno, también porque nos tocó lanzarnos esta odisea justo en uno de los momentos más difíciles, en donde a la complicación de la pandemia ahora se suma la crisis provocada por la guerra en Ucrania, que es ni más ni menos la guerra en Europa, aunque mucha gente no termina de entender esto. Y justamente pasemos al tema principal, que no es otro que el de la guerra, mejor dicho, de cómo es que le llega la guerra a los civiles, a la gente, que es por medio de la imposición de una economía de guerra, que es el exacto equivalente de una guerra, aunque no haya guerra en los alrededores, ni a cientos o miles de kilómetros. Porque esta, de paso, es la forma como el pueblo paga por las guerras de sus élites, además de poner su mejor carne, la carne joven, como carne de cañón. Y siempre ha sido así. Amigos, hay muchas modalidades para eso que llamamos guerra. Yo les imploro que por favor dejen de pensar en el término tradicional de guerra militar, con ejércitos movilizados entre naciones. Y hay que olvidarse de esto porque esto es un autoengaño y de los peores.
La guerra siempre se ha hecho en consonancia con las tecnologías disponibles. Y hoy en día vivimos en un mundo hipertecnológico. Por lo tanto, las formas de hacer la guerra también serán hipertecnológicas, comenzando con la guerra contra el pensamiento y en general contra la salud mental. Pero de esta guerra de puro ámbito psicológico, que es una guerra inmaterial, eh, hoy en día se puede lograr destrucción material real, impidiendo que la vida normal, la vida productiva de un país pueda seguir su curso normal. Esto ya lo vivimos con la interrupción brusca y brutal de nuestras vidas por culpa de la pandemia, a la cual yo llamo pandemonia, no solo para evadir la censura en las redes, sino también para darle un sentido de acción demoníaca que cae desde las alturas del poder. De hecho, Panteón es el lugar donde están los héroes, los dioses, la agrupación de todos los dioses, Panteón. Y Pandemonio, Pandemonium, es la agrupación de todos los demonios. Así que ya vivimos una fase de destrucción material con la pandemonia. Y ahora vamos a vivir otra, que sin duda alguna será mucho peor, con la crisis energética profunda, estructural que vamos a sufrir. No por culpa de la guerra en Ucrania, no por culpa de Putin, sino por culpa de la transición ecológica que comenzó antes de la guerra, sumada a las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia. Sanciones suicidas, autodestructivas, cuyo objetivo no es solamente Rusia, sino Europa, y en especial dos países de este continente, Alemania e Italia. Y aquí no me voy a detener a explicarles algo que ya he explicado con cierta abundancia e insistencia en videos anteriores y en Twitter, sobre cuál es el verdadero objetivo de destrucción terminal, sí, terminal de las economías de Occidente, y en particular la economía alemana, para poder transitar sin obstáculos a ese nuevo orden mundial contenido en esa amenaza apocalíptica sin precedentes, mejor conocida como el Gran Reset, que en realidad va más allá del Gran Reset. De todos modos, este tema de la guerra es muy complejo porque muchos afirman que la guerra ya ha comenzado, incluso que comenzó hace tiempo, y argumentan debidamente esta afirmación. Y al final uno podría terminar por darles la razón. ¿Por qué no? En estos días alguien en Twitter me recordó que la guerra que vivimos comenzó el 11 de septiembre de 2001, con el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono. Y como ya había oído ese razonamiento y me he topado también con tesis muy bien fundamentadas sobre este evento, bueno, eso me puso a pensar mucho, porque encaja mucho con todas o casi todas las dinámicas políticas que ahora han entrado en colisión global y a las cuales he decidido llamarlas como la nueva solución final. En algún momento prometo abordar este tema, que debe ser expuesto con mucha solidez, porque se trata de un tema siniestro, en grado sumo, y más aún si lo ponemos como comienzo de una guerra que no es contra la barbarie del terrorismo, como nos hicieron creer, sino contra nuestra civilización y la humanidad contenida en esta civilización. Y exponer esto no va a ser sencillo porque se trataría de la más grande operación de estrategia de la atención jamás aplicada. Pero a mí lo que me interesa lograr con este video es que logren captar y fijar un concepto que es muy importante, íntimamente asociado a la guerra, a todos los tipos de guerra, tanto las convencionales como las de nueva generación, tanto las guerras del pasado, del remoto pasado, como las actuales, y las que podrían desatarse a la vuelta de la esquina.
Y este concepto es el de la economía de guerra. Amigos, estar en guerra es vivir en una economía de guerra, sin posibilidad de escape. Esa es la guerra que siempre llega a todas partes, aunque uno no se encuentre en el frente o en el centro de la operación militar. No hace falta que te caiga una bomba o un misil encima o te roce una bala. Es la economía de guerra la verdadera expresión de la guerra de la cual no se puede huir. Aléjese de una zona de combate, cambie de ciudad o país, váyase al monte y verá que la economía de guerra lo alcanzará sin importar cuán apartado es el lugar que usted escogió para refugiarse. Y esto es lo que vamos a comenzar a vivir, una economía de guerra. Y aquí las discusiones sobre si estamos o no en guerra, si ya comenzó o todavía falta, pierden importancia, se vuelven secundarias, porque entrar en una economía de guerra es vivir la guerra. La tengamos frente a nosotros con las balas silbando sobre nuestras cabezas o a miles de kilómetros, en videos que nos llegan al celular. Y cuando entremos de lleno a la guerra, esta guerra la deberemos enfrentar no con armas, sino con decisiones vitales que tienen que ver con nuestra sociabilidad, con nuestra comunidad, con nuestra mayor o menor inclinación hacia el individualismo o la colaboración con nuestros semejantes. Porque se va a tratar de organizar formas de cooperación con nuestros vecinos. ¿Será eso o irnos a una lucha egoísta por los recursos cada vez más escasos? En donde les puedo asegurar que los que vencerán serán los que acumulen, los que acaparen, los que escondan, los inescrupulosos. Esos van a ser los poderosos, los nuevos poderosos más cercanos a nosotros. ¿Creen que estoy exagerando? Bueno, solo les digo que es nuestro deber hacia nosotros y nuestras familias pasearse por todos los escenarios posibles en una situación de incertidumbre creciente, donde todas las certezas, todas están virando hacia horizontes de conflicto, escasez, caos, crisis, parálisis, desempleo, e incluso podría tratarse de hambre y frío. Así que nuestro deber, especialmente si formamos parte de una familia, consiste no en analizar si hay exageración en estos escenarios, sino prepararse para lo peor. Y esa preparación debe pasar por superar estados de negación de una realidad que no ha hecho otra cosa que empeorar año tras año. Y con lo que ya se ha presentado en estos últimos 3 años, todavía dudan. Yo realmente ando muy preocupado porque veo una incapacidad social muy extendida para entender realmente el alcance de la crisis. Por ejemplo, eh, he visto como, con respecto a la crisis energética, he visto como los temores se concentran en que vamos a pasar frío o calor, o frío o calor, según sea el país. Y esta miopía, esta visión de ombligo, es alarmante. Señores, la crisis energética no se trata solo de energía para nuestros hogares, nuestros electrodomésticos, nuestra calefacción o los aires acondicionados. Se trata de energía para la producción, para la economía. Y aquí podríamos llegar a la destrucción de tejido económico. No se trata solo de inflación y recesión, se trata de necrosis y contracción de la economía. Algo peor incluso que la combinación de inflación con recesión. Estamos hablando de la muerte de empresas, comercios, servicios y puestos de trabajo. Eso es destrucción de tejido económico, destrucción de riqueza y propiedad y por lo tanto destrucción de la sociedad, rumbo a la destrucción de la misma humanidad.
Más aún si esto lo combinamos con una verdadera guerra a gran escala, una nueva guerra mundial o la primera guerra global, como me parece más acertado llamarla. Bueno, de todos modos, para mí lo importante es que entiendan que no hace falta esperar la guerra, que ésta llega con la economía de guerra y el sufrimiento creciente que produce. Para mí, esto de la economía de guerra como principal expresión de lo que es estar en guerra, siempre me reconecta con los relatos de mis abuelos y de otros familiares sobre cómo vivieron la Segunda Guerra Mundial. Sí, a mis abuelos les tocó ser bombardeados, con las bombas cayendo a metros. A mi abuelo paterno le tocó enfrentar la muerte, porque se congeló. Sí, se congeló cuando era oficial en esa carnicería infernal que fue el Frente Italiano en Albania. No se murió, pero perdió la mitad de sus pies, en ambos pies. Pero los 6 años de guerra que les tocó vivir a mis abuelos no fueron todo el tiempo así. Los bombardeos fueron episodios que vivieron porque vivían en grandes ciudades al principio. Los tiroteos más bien fueron escasos. Mi abuelo pasó no más de 2 o 3 meses combatiendo realmente. Pero la mayor parte de la guerra, el sufrimiento permanente por el cual debieron pasar, más allá de la incertidumbre constante, consistió siempre en la lucha diaria y sin pausa para conseguir algo que comer y algo para vestirse, calzarse, abrigarse, para protegerse del frío cuando llegaba el invierno. Esa fue la guerra para ellos y para una buena cantidad, yo diría que la mayoría de los habitantes de Europa, eh, porque no todos vivían en grandes ciudades blanco de los bombardeos. Es más, hay gente que sí, pasó miedo, mucho miedo, pero que nunca escucharon una bomba ni vivieron un combate de cerca. Y sin embargo, pasaron hambre y frío durante varios años, años que parecían interminables. Ahora bien, y antes de concluir, solo piensen en esto, hablando justamente de la guerra hipertecnológica. Amigos, un ataque cibernético a las redes que controlan los servicios básicos nos podría dejar sin servicio de electricidad por tiempo indefinido. Y sin electricidad nos quedaríamos sin agua, sin internet, sin telefonía celular y en muchos casos sin calefacción. Y la logística y la distribución de alimentos y combustibles también podría interrumpirse. Piensen un poco en esto, por favor. Y todo esto se lograría sin tener que recurrir a bombas, misiles, cañones, nada de eso. Así que cuidado con esta posible tercera fase, después de la primera, que es y seguirá siendo la pandemonia, y la segunda, que es la crisis energética. Y yo les digo, aquí entre nos, que esta es una posibilidad que no puede ser descartada bajo ningún concepto. Sería sumamente insensato descartarla. Y es en un momento así donde la diferencia entre supervivencia o morir abandonados a nuestra suerte podría depender mucho si hemos convertido a nuestros vecinos en amigos, en comunidad o en rivales en una lucha de todos contra todos, donde solo el más fuerte, el más violento, terminaría imponiéndose. Por favor, piensen bien en todo esto. Sobre todo les ruego que asuman de una buena vez que la normalidad que conocimos no va a volver. Y cuando entremos de lleno en una economía de guerra, no va a ser posible salir de ella pacíficamente. Va a ser imposible. Bueno, es todo por hoy. Una vez más, gracias de corazón. Cuídense y nos veremos pronto, muy pronto.